Hola, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a ver es cómo podemos unir un cliente a un dominio que tengamos creado. Vamos a unir un equipo cliente que ya hemos creado ese objeto equipo en el dominio del que estamos hablando, ¿vale? Vamos a ver qué comprobaciones hay que hacer. Los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Primero, tenemos que comprobar en VirtualBox que el adaptador de las máquinas virtuales, el adaptador de red es el mismo, es decir, tienen que estar el equipo cliente y el equipo servidor en la misma red. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que tener? Primero, tienen que trabajar en el mismo adaptador de red, avanzaremos, y luego tienen que tener IPs que estén en la misma red. ¿Vale? Una vez que hemos configurado el IP la IP del cliente para que esté en la misma red que el servidor, para que se puedan comunicar, luego tenemos que configurar las propiedades del equipo para unirlo al dominio, para hacer miembro del equipo del dominio. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo. Primero, en VirtualBox, ¿qué vamos a hacer? Nuestro equipo puede estar conectado en red interna o sea, nuestro adaptador de red puede estar configurado en red interna o en adaptador puente. ¿Vale? Luego, pero tiene que estar tanto el servidor como el cliente. ¿Qué más configuraciones tenemos que hacer? Eso lo tenemos que revisar. Luego, tenemos que mirar la IP. La IP del cliente tiene que ser una IP que esté en la misma red o que pueda conectarse, pero nosotros va a ser muy sencillo y va a estar en la misma red que el servidor. Entonces tiene que estar en la misma máscara de su red y tiene que tener una IP fija que no sea la del servidor y que no esté ocupada, ¿vale? Y hay una cosa muy importante. El DNS del cliente va a ser la IP de nuestro servidor. ¿Vale? Esto es donde tenéis más veces problemas, ¿vale? En nuestra configuración, que es la más sencillita. Como nosotros cuando instalamos el servidor le dijimos que él iba a ser el DNS, pues entonces tenemos que poner que el DNS del cliente va a ser la IP que tenga el servidor. ¿De acuerdo? Por último, una vez que hemos hecho esas configuraciones de IP, tenemos que decirle que queremos que sea miembro del dominio. Entonces, tenemos que comprobar que el nombre del equipo sea el que hemos hecho del objeto, ¿vale? Y luego hacerle miembro del dominio considerado, porque en principio el equipo va a ser miembro de un grupo de trabajo, ¿vale? Ahora mismo el ejemplo con el que vamos a trabajar va a ser que el objeto ya está creado en el dominio, el objeto equipo, y lo que vamos a hacer es vincularlo. Nosotros podríamos unir directamente un equipo a dominio que no existirá en el servidor creado, en el dominio creado, ¿vale? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer las comprobaciones pertinentes. Vamos a mirar en VirtualBox la configuración de red de las máquinas virtuales. Aquí tengo la de Windows 2012, voy a configuración y compruebo en red que efectivamente mi máquina virtual, en este caso, está conectada a red interna. Os dije que podía ser o red interna o adaptador puente, es lo que solemos manejar, ¿vale? Pero en este caso es red interna. Esto quiere decir que el cliente también tiene que estar en red interna. Vamos a mirar. Venimos aquí a cliente 01, configuración, y en red compruebo que efectivamente también está en red interna. Si no os fuera bien, puede ser que cuando importáis la OVA o cuando estáis copiando una máquina o algo, tenéis problemas con la Mac. A veces nos sucede. Entonces, reiniciaríais la Mac e intentad hacerlo, ¿vale? Este podría ser otra cuestión. Con esto ya habríamos hecho las comprobaciones correspondientes en VirtualBox. Bueno, pues ahora en el servidor vamos a comprobar que existe el equipo. En este caso no lo tengo creado, pero lo quiero crear con vosotros para que veáis una cosa. Para crear el equipo voy a nuevo equipo, que eso lo sabemos hacer, y escribimos cliente 01, que así es como se va a llamar el equipo. Fijaros en una cosa. Aquí os pone el siguiente usuario o grupo puede unir este equipo a un dominio y tengo puesto el administrador de dominio. Si yo no cambio nada aquí, solamente el administrador de dominio, el usuario administrador de dominio con la contraseña del administrador de dominio será el que podrá unir a dominio este equipo, ¿vale? Lo voy a dejar así, que es la opción por defecto. Vale, entonces ya tenemos creado cliente 01, que es el equipo que vamos a crear. Ahora vamos a ver cuál es la IP de nuestro servidor. Me vengo a línea de comandos y escribo ipconfig y vemos que la IP del servidor es 192.168.10.100. Nosotros vamos a crear la IP del cliente con el 10.101 y veis que es una clase C, 255.255.255.0. Muy bien, pues ¿qué sucede? Que mi cliente le voy a asignar una IP que sea .10, por ejemplo, 101. La máscara de su red va a ser clase C igual y cuando me pida DNS voy a tener que poner esta IP, la del server. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver las comprobaciones en el cliente.
las comprobaciones y la configuración. Bueno, estamos en el equipo cliente, he entrado en el equipo con el usuario administrador del equipo local, ¿vale? Vamos a configurar la IP. Venimos a la configuración del adaptador, a la configuración de la IP, que eso ya sabemos hacerlo, y lo que hemos dicho, IP 10.101, que es la IP de este equipo, en clase C, y el DNS, habéis visto que pongo la IP del server, ¿vale? La 10.100, ¿vale? Ahora vamos a modificar las propiedades del equipo. Entonces, venimos a las propiedades del equipo, venimos a cambiar configuración. Yo directamente ya la había llamado cliente 01, ¿vale? Sabéis que cuando cambiéis el nombre de un equipo tenéis que reiniciar, entonces para ahorraros el reinicio, vosotros lo que podéis hacer es modificar la IP en la máquina virtual, modificáis la IP, ponéis el nombre del equipo y reiniciáis. Y ahora solo tenemos que meterlo en dominio, ¿vale? Pues eso, ya tenemos el nombre del equipo bien y ahora lo hacemos miembro del dominio. El dominio es miempresa00.org. ¿Vale? Le damos a aceptar y me pide las credenciales. Esto es lo que os decía. Tengo que poner las credenciales del administrador del dominio. ¿Vale? Por la configuración que yo tenía al crear el objeto. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora ya, después de un rato, me dirá que se ha unido correctamente al dominio y lo tenemos. Esto es todo.